Chicos, ¿están ahí? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Ah, bueno. Y, bueno, sí, sí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar al tercer estilo, que es el estilo herreriano. Ok, el estilo herreriano o se lo llama así se les llama estilo herreriano o arquitectura herreriana. Eh, También denominado o se le ha denominado por algunos autores o tratadistas como manierismo clasista español. Y este estilo herreriano se lo da básicamente en el reinado de Felipe II, y se lo da también por su autor, Juan de Herrera, ¿sí? Sobre todo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, se corresponde a la tercera, este estilo corresponde a la tercera y última etapa de la arquitectura renacentista española, que fue evolucionando hacia una progresiva depuración ornamental desde el plateresco. Es decir, en el plateresco existe ya una ornamentación o una depuración ornamental, perdón. En el purismo se asienta más bien a lo que indica la arquitectura italiana, o sea, es más bien un estilo clásico, un estilo más puro del Renacimiento italiano. Se acercaba mucho a lo que se hacía en el 480 y en el 580. Pero en cambio, en la arquitectura herreriana o en el estilo herreriano, lo que se trata más bien es de depurar las formas, de quitar toda esa ornamentación, y poner solo en lugares exactos, en lugares precisos. Eh, Hay que entender también que este estilo trata sobre todo de una absoluta desnudez decorativa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este estilo? Las características de este estilo es que se den en la tercera parte del siglo XVI. Posterior a esto viene la llegada del manierismo. Tiene una sobriedad decorativa y austeridad, sobre todo. Lo que quiere decir es que no se decora solo en ciertos lugares, no en todos los lugares. Y este estilo es un estilo propio nacional español. El mayor de los ejemplos, o el ejemplo principal, es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, de Juan de Herrera. Eh, San Lorenzo del Escorial o el Escorial tiene una monumentalidad y sobriedad geométrica, y además se da como la grandeza del imperio de Felipe II, ¿no? Acordémonos que en esta época ya se empieza a conquistar las Américas, y España se genera como una potencia a nivel mundial. Y la construcción del monasterio del Escorial se da, bueno, empieza a hacerlo, tiene algunos proyectos, algunos arquitectos, pero entre esos tiene el arquitecto Juan de Herrera. Tras la muerte de Juan de Herrera, lo realiza Bautista de Toledo. Pero Juan de Herrera fue el diseñador o el diseñador de este proyecto. Y aquí el proyecto le gusta tanto a Felipe II, que no cambia en nada el proyecto. O sea, a diferencia de otros proyectos que sucedían en España y en Italia o en otros lugares de Europa, eh, que el nuevo arquitecto cogía y empezaba a plasmar sus ideas en ese proyecto. Aquí no sucedió eso. Se siguió a la regla del pie.
con punto y coma, con punto y señal, lo que decía Juan de Herrera, ¿no? Los principales representantes de este estilo, como ya les dije, fue Juan de Herrera, Francisco de Mora, Juan Bautista de Toledo. Todos estos fueron discípulos de Juan de Herrera. Eh, y además, por ejemplo, Francisco de Mora hizo el Palacio Ducal de Lerna, por ejemplo, que es otra de las obras o de las máximas obras de este estilo herreriano. El estilo herreriano, la arquitectura herreriana o estilo herreriano se caracteriza por su rigor geométrico, la relación matemática entre dos distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano y por la ausencia casi total de decoración, razón por la cual en su época era denominado estilo desornamentado. También es conocido como un estilo esculiarense, en alusión al edificio que sirve de paradigma a esta corriente arquitectónica, que es el Escorial, o el monasterio de San Lorenzo de Escorial, del Escorial, ¿sí? Los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, es decir, el desarrollo es completamente en horizontal, lograda gracias al equilibrio de las formas, preferentemente cúbicas, que se disponen simétricamente en la escultura. Por lo general presentan cubiertas de madera revestidas al exterior de pizarra y torres laterales rematadas en chapiteles cónicos o piramidales cuadrangulares terminados en punta, conocidos también como chapiteles madrileños, que introducen un elemento de verticalidad y magnificencia, al tiempo que contribuyen a reforzar la sensación de simetría. Este estilo no busca tanto, o más bien sí, busca la horizontalidad, pero también busca la voluminosidad, es decir, generar grandes volúmenes en el desarrollo horizontal de esta arquitectura. Sobre todo esto se llega a través del juego geométrico de los diversos elementos arquitectónicos, como ya lo vamos a ver en el monasterio del Escorial, que es empleado como modelo, sobre todo como modelo para la construcción de iglesias parroquiales con grandes fachadas, torres de planta cuadrangular, pesados contrafuertes. Sobre todo también esta desornamentación o ornamentación en lugares específicos, como ya lo vamos a ver. El estilo herreriano se trata en la mayoría de los casos de obras de gran tamaño que se imponen en su entorno e impresionan por su austeridad y aire monumental. En lo que respecta a los usos decorativos, estos se reducen en el empleo de formas geométricas básicas como esferas y pirámides, desde un punto de vista sociológico. Tal sobriedad surge como una respuesta al protestantismo en consonancia de las directrices marcadas por el Concilio de Trento. Recordemos que en esta época eh, empieza a existir empieza a existir todo lo que es la reforma protestante. Y con la reforma protestante surge esto de la contrarreforma y el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se empiezan a ver nuevas formas nuevas formas de hacerla, de profesar, por así decirlo, o nuevas modificaciones al catolicismo, ¿sí? Una de esas modificaciones se da gracias también a la modificación de fachadas. Esto se lo ve más recurrentemente, sobre todo en el periodo barroco en Italia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el monasterio, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, o Monasterio de San Lorenzo del Escorial, o simplemente el Escorial de Juan de Herrera. Como vemos, es una arquitectura magnífica, ¿no? Es hermosa esta arquitectura. Es completamente horizontal, tiene muchos juegos geométricos, si lo vemos. Juega mucho con la geometría, ¿no? Eh,
El monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio, un monasterio. Actualmente también incluye un museo. Se encuentra en la localidad española de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construido en el siglo XVI, más o menos entre los años 1560 1580. El palacio fue la residencia de la familia española. La basílica es el lugar de sepultura o la típico lugar de sepultura de los reyes católicos. Y el monasterio fue fundado por los monjes de la Orden de San Jerónimo. Actualmente cambiaron de orden, está ahora ocupada por la Orden de San Agustín, pero más allá de eso, esta arquitectura, este estilo herreriano, eh, tiene muchos elementos renacentistas y muchos elementos de la arquitectura local, pero sobre todo también mantiene una arquitectura desnuda de ornamentación, es decir, sin mayor ornamentación. Este complejo ocupa, me parece que es el complejo, el monasterio más grande de toda Europa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos estas fachadas sin mayor ornamentación, ¿no? Pero en cambio, en la fachada principal se da una fuerte ornamentación. Y hay que entender bueno, que todos los arquitectos que estuvieron detrás de este proyecto, como Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan de Minjares, Giovanni Battista Castello, Francisco de Mora, concibieron este proyecto como un gran proyecto multifuncional, monarcal y palaciego. Además que Juan Bautista de Toledo eh, traza más bien, o cuando ya mantiene la obra, eh, se apega mucho a lo que decía o a lo que quiso hacer Juan de Herrera, ¿no? Ok. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta es la fachada principal del monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Cómo se mantiene esta fachada tipo retablo? Que era muy típico del Cinquecento en arquitectura renacentista, con las columnas embebidas en fachada, frontón triangular, eh, y columnas con diferentes órdenes, ¿sí? Entonces, este monasterio o este complejo arquitectónico fue considerado a finales del siglo XVI como la octava maravilla del mundo, tanto como por su tamaño como por su complejidad funcional y sobre todo por su valor simbólico, ¿no? Su arquitectura marcó el paso del estilo plateresco, clasista, del plateresco al clasismo y del clasismo a este estilo herreriano. Esta obra, que es de gran monumentalidad, además tiene acá varias artes. Aquí existe en la parte museística, existen pinturas, esculturas, pergaminos, elementos litúrgicos, eh, algunos otros elementos, por ejemplo, sacros, es decir, se me fue el nombre de elementos o símbolos católicos, ¿sí? Tiene además una compleja iconografía eh, que ha merecido varias interpretaciones por varios autores o historiadores y admiradores críticos de esta arquitectura. Eh,
El Escorial es la cristalización de varias ideas de su impulsor, pero plasmadas a través de Juan de Herrera, de este arquitecto famoso que se debe este estilo, ¿no? Su impulsor fue Felipe II, quien vivía muy encantado de la arquitectura renacentista. ¿Sí? Actualmente el monasterio de San Lorenzo del Escorial es un patrimonio de la humanidad y es una de las principales atracciones turísticas en Madrid, ¿no? Y yo diría también de España. Aquí vemos, por ejemplo, algunos elementos, cómo se incluyen estas torres, estos chapiteles madrileños, igual las cúpulas, ¿sí? Es una arquitectura bastante limpia, o sea, si es que nosotros la comparamos con arquitectura del 580, del 480, se mezcla, ¿no? Se mezcla, eso es una arquitectura bastante similar. Aquí tiene también las bóvedas de cañón, tienen pinturas, es decir, frescos, el altar. Bueno, Juan Bautista de Toledo es llamado por el rey de España para continuar esta obra de, de Juan de Herrera, sobre todo porque esta obra mantenía una gran importancia de la realeza española. Y además que tampoco es que quería cambiar el concepto, no quería que se cambie el concepto que ya lo dejó plasmado el arquitecto anterior. Quería que se mantenga este lenguaje herreriano. Entonces, Juan Bautista de Toledo es considerado como el arquitecto, sí, bueno, no, como uno de los principales arquitectos de esta magnífica obra. Y además que sienta las bases para posteriores obras del estilo herreriano. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos esta cúpula, ¿no? Que es muy renacentista. Tiene estos elementos de tragaluz, la cúpula con estas costillas y con el cascarón y con la linterna, ¿no? O lucernario. Aquí vamos a ver una implantación general del proyecto. Es un proyecto magnífico, gigante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la basílica y aquí tenemos varios patios interiores, ¿no? Del proyecto, ¿sí? Este es el ingreso, el patio central. Ok, aquí vemos, por ejemplo, unos alzados en tercera dimensión. Igual, eh, algunos elementos, como por ejemplo estos espejos de agua que se dan, las torres, los chapiteles madrileños, arquitectura bastante desprovista de ornamentación. Este es el museo, la parte museística del proyecto, ¿no? Que tiene algunas pinturas tipo fresco, en las bóvedas de cañón, elementos litúrgicos, una biblioteca, ¿sí? Igual, esta es la vista interior, ¿no? Algunos de los patios centrales. Se mantiene, por ejemplo, los arcos de medio punto, ¿sí? La mezcla de piedra con algunos otros elementos. Este es un pequeño mausoleo.
Aquí vemos los arcos de medio punto, los frontones triangulares, la bóveda, la linterna, el tambor, es decir, elementos muy renacentistas, ¿no? Otra de las características importantes que se da en esta obra, perdón, es también que se empieza o empieza a existir lo que es la arquitectura paisajística, ¿sí? Si bien es cierto, esto ya se ve de mejor manera o con mayor medida en el Palacio de Versalles, donde ya se aplica realmente conceptos de arquitectura paisajística, pero aquí se dan los primeros intentos, por así decirlo, ¿no? Igual aquí vemos el, la fachada frontal, ¿no? O la de ingreso, que es básicamente es una arquitectura de retablo. Aquí se pueden percibir todos los simbolismos. Como yo les decía, esta obra fue considerada como una de las, o la octava maravilla del mundo, eh, tanto por su tamaño como por su complejidad funcional y también por su enorme valor simbólico. Eh, si bien es cierto por el tiempo en el cual fue construido, inicialmente eh, arranca como un proyecto con un estilo plateresco. Posteriormente se le empieza a tornar a un renacentismo clasista o a un clasicismo o purismo renacentista, pero termina siendo una obra de estilo herreriano, ¿no? Gracias a Juan de Herrera. Y además que es una obra monumental, es impresionante la obra o el tamaño de la obra. Como les decía, es uno de los complejos arquitectónicos más grandes de Europa, o era uno de los complejos arquitectónicos más grandes de Europa. En su interior tiene varios elementos como pinturas, esculturas, pergaminos, elementos litúrgicos, y además que también por su por su complejidad, por su compleja iconografía, realmente existen algunos tratados, algunos libros escritos para poderla entender. Es un proyecto bastante increíble, ¿no? Gracias a esto fue declarado como un patrimonio de la humanidad. Bueno, con esto terminaríamos lo que es la arquitectura española o con el renacentismo español. Posterior a esto, lo que vamos a pasar es perdón, a la arquitectura barroca. La arquitectura barroca se desarrolla principalmente en Francia. Bueno, mientras en España estaban recién en el estilo herreriano, en Francia ya estaban en una arquitectura barroca, sobre todo por el Palacio de Versalles, que es, yo diría, el mayor o la obra más grande de la arquitectura barroca. Ya lo vamos a ver en las próximas clases. Pero esta arquitectura barroca viene acá a América y este, por ejemplo, es la fachada de la iglesia de la compañía. La arquitectura del siglo XVIII, con profusa ornamentación, la época barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación de las formas y la ostentación. Las formas expresivas, casi similares a las esculturas, con especial atención en la intensificación de los ornamentos, son la norma. Se creó así un efecto más teatral, con iluminación interna y externa y uso de sombras más pesados para acentuar el diseño. Como les decía, les voy a pedir que me ayuden haciendo una pequeña infografía de arquitectura renacentista española con los tres periodos. Ustedes ya saben hacer la infografía. Esto sería para el próximo sábado. Sí, para el próximo sábado, sí. Bueno,
Aquí les dejé algunos ejemplos de lo que ya hemos visto. Hay que recordar que las infografías son representaciones visuales que incluyen elementos como imágenes, iconos, textos, gráficas, diagramas. Lo que trata de mostrar es un mensaje o una comunicación de un vistazo, ¿no? Rapidísima. ¿Sí? Eso es, chicos. Yo ya les paso el deber a los grupos de WhatsApp y no sé si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Chicos, No, No, la Arqui, verdad no. sí se entendía bien. Gracias. Ya bueno, comenzó a llover por acá, Arqui. ¿perdón? Ya comenzó a llover por acá. Oh, no me digan. Y por acá también les cuento. Acá pasó todo el día soleado, pero al final del día se oscureció y cayó un fuerte aguacero. No sé si es que tal vez por lo que yo hablaba no se escuchaba, pero se sonaba aquí clarito. Yo tengo una pequeña cubierta de policarbonato y el policarbonato es súper ruidoso con la lluvia, ¿no? Yo creo, sonaba como granizo. No creo que haya caído granizo, sino más bien era el policarbonato que hace bulla, pero sonó bastante fuerte. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Disfruten su feriado, todo con mesura y sobre todo relájense un poco. Los feriados son justo para eso, para tratar de ocupar el tiempo y distraer la mente, ¿no? Pasen con su familia, con sus seres queridos y sobre todo no olviden de hacer el deber. ¿Sí? Se los quiere mucho, cuídense mucho y nos estaremos viendo una semana, ¿no? Sí. Está Perú, bien, Arqui. Usted también disfrute. muchas gracias. Sí, tengan lindo fin de semana. Luego, Hasta Arqui, luego. cuídate. Chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau.